Rodeos con Juan Francisco Balbuena. Bueno, una bienvenida muy cordial a todas las audiencias del canal del Congreso y de todas las redes sociales del Congreso de la República y del Senado que nos están viendo en este momento por todas las plataformas. Les damos la bienvenida muy especial al estreno de este video podcast de debate que hemos querido hacer en el canal del Congreso y que llamamos Sin Rodeos, porque aquí vamos a hablar sin rodeos. Y precisamente para ello hemos invitado a uno de los integrantes de algún partido que tenga posición política legítima en el estatuto de oposición frente al gobierno nacional. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un senador siempre de un partido de gobierno, va a haber un senador siempre de un partido de oposición y va a haber un senador siempre de un partido independiente para hablar, para debatir, para que ustedes conozcan las posiciones de ellos acerca de los temas más importantes de la agenda nacional. Y para este estreno, inmejorables los invitados que tenemos. Le damos la bienvenida al senador Carlos Alberto Benavides, miembro de la coalición del Pacto Histórico, Partidos Declarados de Gobierno. Senador Benavides, bienvenido. Aquí estamos muy atentos, nos parece muy importante un espacio de debate, de reflexión y de deliberación. Muchas gracias por la invitación. Le damos la bienvenida también al senador Alejandro Carlos Chacón, integrante del Partido Liberal Declarado Independiente. Doctor Chacón, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y muy honrado de estar en este panel, Balbuena. Muchas gracias. Y también al senador Miguel Uribe Turbay, integrante del Centro Democrático, partido declarado en oposición. Doctor Miguel, bienvenido. Juan Francisco, gracias por la invitación. A usted, un saludo especial al senador Benavides, al senador Chacón y por supuesto a toda la audiencia que hoy nos acompaña. Bueno, entremos en materia de una vez porque el tema es apenas obvio, la tensión que ha crecido entre el Senado de la República y el Gobierno Nacional, elevada muchísimo por esa firma de 8 de 14 senadores de la Comisión Séptima diciendo que van a votar negativamente la reforma laboral, que está lista para su tercero de 4 debates y que generó, como todos ustedes lo saben y los senadores también, la propuesta del presidente Gustavo Petro de hacer una consulta, sacar a la gente a las calles a votar para legitimar o para conocer esa opinión de él acerca de esas reformas. Lo primero que habría que preguntar, y le pregunto al senador Benavides, ¿qué pecado ha cometido el Senado con una posición que para muchos es legítima y que provocó una reacción de esta magnitud del presidente Gustavo Petro? Senador Benavides. Nosotros presentamos un programa que fue votado por más de 11,5 millones de personas. Ese programa tiene como corazón y como centro las reformas, una serie de reformas que buscan restablecer el Estado social de derecho, permitir que la ciudadanía recobre las posibilidades de la salud, la laboral, la pensional. Desde el principio, el presidente y el gobierno en general llamó a un acuerdo nacional para definir justamente todos y todas y las diversas voces cuál era el elemento fundamental. Pero una y otra vez esa propuesta ha sido evitada, incluso muchas veces negada. ¿Qué ocurrió en este momento? Después de un gran trabajo que hizo la Cámara de Representantes, tanto en la Comisión Séptima como en la plenaria, en donde se discutió, se deliberó, se argumentó y se logró aprobar, se esperaba que algo similar ocurra en la Comisión Séptima. Ahora bien, puede ocurrir. Lo que hasta ahora ha pasado es que hay una ponencia que busca archivarla, está la ponencia que presentará también los ponentes que defienden la reforma, pero el escenario y la manera se repite algo que ya ocurrió justamente hace un año con la reforma de la salud. Y eso es lo que nos preocupa. Frente a eso, lo que ha hecho el gobierno es llamar una alerta. Ok. Doctor Chacón, usted es de un partido independiente. ¿Cómo están viendo ustedes ese pulso en este caso concreto? O sea, ¿está actuando bien el gobierno? ¿Actúa bien el Senado? ¿Cuál es su opinión sobre el tema? El Congreso hace lo que le corresponde. Tenemos instancias, la Cámara es una, el Senado es otra, las comisiones son también unas instancias distintas a las plenarias. Lo único que hubo por parte de los congresistas fue presentar ponencias, 3 ponencias, y entre esas una que era de archivo, por supuesto, la firmaban 8 miembros y pues cayó indudablemente muy mal al gobierno. Me parece que es faltarle respeto a la independencia del Congreso de la República. Nosotros tenemos obligaciones como tienen ellos,
y nosotros debemos respetar al presidente, pero el presidente también debe aprender a respetar el Congreso de la República. Está haciendo lo que le corresponde al Congreso de la República, actuar en legítimos actos constitucionales y legales, y no entendemos por qué la posición del gobierno. Dígame, doctor Miguel, desde los partidos de oposición, y mucha gente ha hablado del tema, digamos, de la consulta. ¿Sí es una consulta para ustedes con el propósito de las reformas y eso, o de pronto es como una jugada política para tratar de mover un poco de gente, como ha manifestado varios expertos? Es evidente que con esta aproximación de la consulta popular, una vez más se demuestra la incapacidad, la incompetencia, la falta de capacidad del gobierno Petro. Pero además demuestra Petro una vez más ser un muy buen politiquero, porque desvía la atención y anticipa las elecciones del 2026. Le permite entonces al gobierno salir a hacer política de alguna manera, supuestamente por una agenda ideológica que termina obviamente buscando tener un candidato en el 26. Pero vale la pena decir dos cosas. La primera, lo que pasó en el Congreso es absolutamente legítimo y siempre ha sido. A mí me sorprende que Gustavo Petro, que duró décadas como congresista, en donde él lideraba la oposición a reformas y proyectos de los presidentes de turno, ahora le parezca que negar un proyecto sea antidemocrático. Es decir, ¿por qué el argumento de que ganó el presidente de aquel momento no aplicaba cuando él hacía oposición? Si eso fuera así, entonces nosotros deberíamos ser notarios y no deliberar en todos los proyectos, y debería ganar. Y lo segundo es que el Congreso tuvo 18 millones de votos. Y si usted le quita el partido que apoyó a Gustavo Petro, estamos hablando más de 15 millones de votos. Conclusión, la legitimidad del Congreso es toda. Y en Colombia hay una democracia. Sí. Y la democracia hay que respetar. La parte fundamental de la democracia es la división de poderes, y es prácticamente lo que hoy estamos viendo. ¿Qué dice, senador Benavides? Lo que ha hecho el presidente es hacer algo que es absolutamente legítimo y legal, recurrir al artículo 3º. El artículo 3º dice que la soberanía reside en el pueblo y que podrá delegarla a sus representantes o asumirla directamente. Una consulta popular hace parte de la democracia de Colombia. El Ejecutivo tiene toda la legitimidad, así como los senadores y senadoras de la Comisión Séptima también tienen toda la legitimidad y legalidad para hacer una propuesta de archivo. Entonces miren, nosotros no tenemos ningún interés por adelantar ninguna campaña. Lo que estamos es defendiendo el programa que le presentamos a los colombianos, y lo único que hemos pedido es que ese programa, que en este momento está representado en la reforma laboral, tenga espacios de deliberación, tenga espacios de discusión y de votación. Oiga, doctor Chacón, una pregunta. Digamos, hablando ya en términos más aterrizados de una eventual consulta para la reforma laboral y la reforma de la salud. Según las cuentas, lo que se ha dicho es que la tendrían que votar alrededor de 13.600.000 personas. ¿Usted cree que el gobierno nacional, con todo lo que ha pasado en estos 2 años y medio, puede movilizar esa cantidad de gente para sacarla a votar a favor de sus reformas, de lo que dice el senador Benavides que votaron en el 2022? Bueno, yo primero quiero hablar sobre la materia. La verdad es que el Congreso actúa legitimado por su facultad constitucional y legal, y representando precisamente a la gente y a sus electores. Esa es la legitimidad que tiene el Congreso, que es aún mayor que la del presidente, como dice Miguel. Ahora bien, el presidente también tiene toda la facultad constitucional para proponer una consulta. Y eso no debe ser que se sienta o nos sintamos amedrantados. Nosotros somos políticos, sabemos enfrentar la política, sabemos enfrentar la democracia, por eso estamos aquí sentados. Y somos mayorías, además, muchos de los que estamos aquí que no corresponden al pacto. Entonces yo creería que uno no debe sentirse amedrantado por el presidente. La vez pasada dijeron también que iban a presentar una revocatoria del Congreso. Y nosotros lo dijimos, yo fui parte de los que los dije, pero no hay problema, le ponemos 2 preguntas. ¿Quiere revocar el Congreso y quiere revocar al presidente y que la gente decida? Claro, exactamente. O sea, pero también el Congreso tiene facultades constitucionales y legales, y a nosotros no nos da miedo, ni este presidente ni ninguno. Pero voy para la consulta sobre el tema de las votaciones. Eso será. Ya le respondió, déjeme contestar, por favor. Yo lo querería ya en lo que la pregunta, que es los números. Eso será en el ejercicio que vaya a haber consulta. Una cosa es lo que dicen
y otra cosa lo que hace. Esperemos a ver qué hace. Y el Congreso y la política reaccionará a lo que haga el presidente. Y la ciudadanía, que es lo más importante. El tema central aquí es la reacción del presidente frente a la posibilidad real de que se niegue la reforma laboral. Ese es el tema real. Y el tema central es: nosotros consideramos que la reforma es inconveniente porque destruye empleos, condena a los jóvenes y a las mujeres a la informalidad, y una vez se toma esa decisión, Gustavo Petro sale a descalificar al Congreso, a amedrentar los senadores, a presionar una decisión, y producto de eso lanza la consulta. Entonces, primer punto, frente al capítulo de la descalificación del Congreso, creo que lo hace muy mal el gobierno y muestra su talante antidemocrático. Frente a la consulta, bienvenida. Sí, Uribe hizo referendo, Santos hizo plebiscito, por la paz. Hubo la consulta anticorrupción con Duque, y ahora esta. Ok, el punto central ya sobre la consulta que yo planteo es: primero, está desviando la atención; segundo, está anticipando las elecciones; y tercero, es abiertamente inconveniente. Primero, porque no se puede implementar una reforma laboral por una consulta. Ese no es el papel. Pero lo segundo, si él lo quisiera hacer, tendría que ser un referendo con artículos concretos. Ajá. Y segundo, el gran problema es que vale 500 mil millones de pesos. Yo le pregunto a los colombianos: ¿vamos a permitir que se gasten 500 mil millones de pesos más la plata que Petro se gastaría en publicidad para aprobarla? Yo creo que es inaceptable. Hay varios puntos que se han dicho aquí. En primer lugar, si utilizamos esa noción, pues la reforma acaba de ser aprobada en la Cámara. Si cuentan los votos que cada uno de los representantes en su legalidad que aprobaron la Cámara, pues entonces eso daría un sustento en ese sentido más. Y obviamente en ese mismo, pues imagínense que nosotros pensáramos que 8 senadores y senadoras muy legítimos en lo que han hecho, pero entonces les contáramos los votos para compararlos con los demás. Yo pienso que justamente la política necesita elevar el argumento en ese sentido. Lo que se está generando aquí son dos posiciones. Una posición que defiende el statu quo, lo dice muy bien el senador Uribe, y otra posición que defendemos que los jóvenes, millones de jóvenes en este país, tengan la posibilidad de tener salario pago desde el primer día, que las mujeres menstruantes tengan derecho, que las madres comunitarias, por favor, tengan posibilidad de formalización laboral, que tengamos los festivos y que tengamos las horas extras pagadas. Una serie de derechos que además no los estamos inventando nosotros, hacen parte justamente de lo que implica ser un Estado social de derecho. Hay dos posiciones. Esas posiciones no quieren resolverle en la tribuna normal del legislativo. Pues el Ejecutivo lo que está ejerciendo no es autoritarismo. Si quieren, y lo hicimos. Está generando solo milimetría. El Ejecutivo, en su derecho como Ejecutivo, busca y llama a la soberanía popular, a la ciudadanía, a las mayorías colombianas, que son las que están precarizadas, las que no están formalizadas, a defender sus derechos. ¿Qué quiere decir el doctor? Bueno, primero yo he sido una de las personas que ha acompañado ciertas causas sociales de la pensional, fue un protagonista. Convencido además de aquellas, porque creo que parte de la consecuencia de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, o de Rodolfo en el otro esquema, y que no hayan estado los políticos, es consecuencia de los partidos políticos tradicionales no haber hecho lo que corresponde, ni volver a sus fuentes y a su tradición de defensa del ciudadano. Entonces hay temas que no se pueden dejar a un lado: un hueco fiscal de 67 billones, unos abuelos que no reciben dinero, y son causas en las que creemos. En el proyecto de reforma laboral hay cosas que eran importantes, que me parecen que eran importantes. De ejemplo, que un sábado, recuerdo con el presidente Uribe cómo defendimos que la jornada laboral fuera hasta el viernes y no el sábado al mediodía. Yo fui uno de los defensores que ayudé a sacar esa reforma defendiendo la causa del presidente Uribe, y eso era prácticamente algo de lo mismo que traía esta reforma, de permitirle a la gente que bajara la jornada, ejemplo, nocturna, y permitirle al trabajador. Aquí nos dice pero esa no es protagonista también de la reforma pensional. Claro, y creo y defiendo esa causa, y institucionalmente lo voy a enfrentar cada vez que el presidente quiera acabar con esto, o que pretenda cualquier presidente acabar lo que hemos construido durante 200 años de historia. Entonces, esa es la libertad que tiene uno, el ejercicio de la política en la democracia. La discusión no es esa, la discusión es: unos congresistas presentan una ponencia, es que ni siquiera habían votado, todavía no han votado, y el Ejecutivo no le gusta cómo viene una ponencia.
cuando hay 3 ponencias. Alentado por lo que ocurrió hace un año. Pero independientemente de eso, esa es la discusión. Y entonces en esa discusión, sin haber votado ni siquiera el Congreso, somete a la presentación que apela a la democracia, porque el Congreso, que es un precisamente representante del pueblo, el único, ni siquiera el presidente, democráticamente válido según la Constitución, que representa al pueblo, lo dice la Constitución. El presidente representa al Ejecutivo, nosotros representamos al pueblo. Eso es, ahí es donde viene la discusión profunda. Pero el Ejecutivo puede llamar a la soberanía popular. Claro, y es legítimo que el presidente lo haga. Lo que es malo, que dice Miguel, es que lo haga diciendo que porque el Congreso no le cede a una pretensión legislativa. Eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, a pesar de haberlo acompañado. Insisten, digamos, con mucho respeto, el senador Benavides dice, hombre, como no quieren discutir, nos toca ir al pueblo. Eso es falso. Nosotros sí queremos discutir, y no solo hemos querido discutir, sino que además hemos hecho siempre una posición propositiva. A cada crítica la hemos acompañado con una propuesta, siempre. Muchas veces quien no oye y no reconoce alternativas es el propio gobierno, que uno le dice una cosa y le entra por un oído y le sale por otro. Pero el punto central no es ese. El punto central es que el gobierno solo reconoce las decisiones en el Congreso que le favorecen. Es decir, lo dijo el senador Benavides, qué buen trabajo hizo la Cámara porque la aprobó. De modo que si la discute y la aprueba, es bueno. Si toma la decisión de negarla, es malo. No, segundo, nos han negado varios. No, pues está bien, es que es nuestro derecho. Cuando Petro, es que aquí no se nos puede olvidar que Petro incendió el país para negar la reforma tributaria. Entonces no es exacto entonces al el punto. final, nosotros nos quedamos en la ley y en las vías democráticas. Quienes hoy gobiernan incendiaron el país y le hicieron daño para tumbar una reforma. Y en ese momento no les pareció que Duque fuera elegido por el voto popular entonces. Y de ahí para adelante llevan 20 años haciendo lo propio. Pero termino con esto. Sí. Y es un tema central, nosotros no estamos cuestionando la aplicación de la Constitución. ¿Quiere que haya consulta? Pues que lo promueva. El punto central es cómo surge la consulta, la descalificación al Congreso, el poco entendimiento de la separación de poderes y la inconveniencia. Insisto, yo tengo que incidir. Primero, cuesta demasiada plata. Segundo, anticipa las elecciones. Tercero, desvía la atención. Y podría decir una cosa, Petro quería este escenario. Si alguien sabe manejar este escenario es Gustavo Petro, porque ha demostrado además ser un gran politiquero. Okay. Oiga, senador Benavides, yo quiero hacerle una pregunta porque veo coincidencias entre el doctor Miguel Uribe, que representa a la oposición, y el doctor Alejandro Chacón, que representa a la independencia. Y muchas personas también en estos días lo han manifestado. En el tema institucional de defensa de la función del Congreso. ¿Por qué digamos, cuando el Congreso sí aprueba los proyectos de la agenda legislativa del gobierno, reforma tributaria en el 2022, reforma de la ley de orden público, ley de paz total, el plan de desarrollo, jurisdicción agraria, el tema de los presupuestos que sí le aprobaron, la jurisdicción agraria, todo eso, digamos, con mi voto negativo, por si acaso, el gobierno se siente tranquilo con el Congreso, pero cuando anuncian que no van a votar algo, el gobierno tiene una reacción tan, ¿cómo la podemos calificar? Como tan feroz y agresiva, sobre todo contra el Senado. ¿Cómo entender eso? En primer lugar, no creo en la generalidad que sea contra el Senado. Lo que nosotros hemos enunciado y criticado es que hay una posición que genera o modorra legislativa o milimetría política para evitar la deliberación. El gobierno siempre ha expresado su inquietud porque frente a sus propuestas, mire, no se recogió todo lo que el gobierno quería en la reforma tributaria y el gobierno lo expresó. En el plan de desarrollo se quitaron muchos de los artículos del gobierno, casi que la mayoría que tenían que ver con elementos sustanciales, y el gobierno afirmó, lo dijo, que no estaba de acuerdo. Nosotros no pudimos aprobar lo que implicaba un proceso de legalización del consumo recreativo de la marihuana. O sea, había una serie de propuestas. El problema aquí es el uso politiquero de la milimetría para evitar una deliberación. Eso es lo que nosotros criticamos como bancada. Aquí quiero decirlo como bancada. Nosotros hemos llamado, Miguel lo sabe, el doctor Chacón lo sabe, muchas veces, mire, intentemos construir conjuntamente, lo podemos hacer, lo hemos hecho en varias oportunidades. Evitemos justamente hacer esto a pupitrazo. Es parte de una afirmación que tenemos en el Congreso. Lo que estamos diciendo con esta propuesta de reforma es lo mismo. El gobierno tiene todo el derecho a defender el programa por el que fue elegido y la ciudadanía tiene todo el derecho a expresarse frente a ese programa. Y nosotros tenemos derecho también a hacer oposición, claro y a sí. Pero yo quiero decir
decir algo ¿Qué que dice es el doctor Chacón? No, importante. argumentar. A la bloquear, razón si consideramos que es de negativa, votación. la bloqueamos. Pero yo quiero decir Ese algo. es el- Porque, claro, perdón, termino, le respondo sí, rápido. sí. Nosotros hemos deliberado, hemos estudiado los temas, hemos hecho contrapropuestas para el tema laboral, pensional y salud, siempre. El punto es, si consideramos que es inconveniente, estamos en el derecho, incluso en la obligación de buscar frenarlas. Y lo que a mí me sorprende es que digan que nosotros hacemos milimetría y lo uno y lo otro. Vuelvo y repito, quienes hoy gobiernan acabaron el país para tumbar una reforma. Nosotros estamos solo aplicando vías de derecho. Aquí, no de- aquí es algo- ¿Qué dice el pero no, doctor pero, Chacón? senador, yo quiero decir algo. Yo no puedo hacer Aquí una hablamos de la acabaron el deliberación. país. Lo Lo que, incendiaron. aquí no esperaron ni siquiera la deliberación de la séptima. Es que radicaron solo la ponencia y solo la siguiente semana entraba la deliberación precisamente de la ponencia. Entonces, aquí no se esperó, aquí solo con la ponencia de deliberación fue lo que no permitieron. Pero le hago una pregunta, pero le hago una pregunta, yo doctor quiero Chacón. ir. Digamos, sí, técnicamente es verdad, ¿sí? Porque lo que hubo fue el anuncio y la firma de 8 de 14 senadores de la Comisión Séptima. Pero pues evidentemente eso es un reflejo de lo que va a pasar en la Comisión Séptima. ¿O usted no lo ve de esa manera? Pero es que lo que está hablando es que no se deja la deliberación y es que precisamente aquí La se deliberación va a salió a ocurrir. manifestarse contra el Congreso sin esperar siquiera la deliberación que tienen los señores en la del archivo, en la alternativa. Tiene dos alternativas, o sea, ni siquiera se dejó precisamente debatir y No, se pero- salió de pero una. Quien no deja pero que justamente gobierne, no, pero para que quede justamente claro. no. Mira, ¿Qué dice yo el senador pienso Benavides? que la deliberación se va a realizar. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver si lo que el senador Uribe es cierto. Porque usted, el gobierno la lo que ha dicho consulta es que no popular- va a pero la- retirar pero los la- proyectos la va a ni nada, retirar. sino Pero la siguen consulta adelante. popular tampoco se ha realizado. Hay dos propuestas en este momento. Pero Hay eso tres es como si propuestas. amedrantaran el Congreso, No, llamar sin a la empezar. soberanía. Es una llamar a la amenaza. soberanía, llamar no. llamar a la participación. Miren, ayer el presidente mostró incluso un estilo distinto que yo quiero también mirar y que ustedes lo miren. Mostró gente, mostró una realidad de pueblo, no simplemente un ser por allá aislado y solo. 99% Aquí eso funcionarios de es muy 50 millones de importa- sueldo. Es muy importante, esa es una valoración que habría que comprobar. Pero ¿eso qué implica? Que hay un espíritu de conversación también. Yo pienso que espacios como este lo que nos pueden permitir es justamente a reactivar esa posibilidad de un acuerdo nacional. ¿Por qué? Si nosotros tenemos justamente autonomía, si nosotros respetamos la soberanía y la división de poderes, yo los convoco a que justamente sea el Congreso, no el Ejecutivo, el que nos permita desarrollar un acuerdo nacional Pero, frente a la Carlos, reforma. Oiga, a mí me será- sorprende, pero una cosa, porque está haciendo Doctor una Miguel. invitación concreta. Doctor A mí Miguel. me sorprende Usted lo ha hecho varias veces. que digamos, se plantee como si nosotros no lo aceptáramos. Y voy a sacar de esta discusión, casi que no se lo va a responder a Carlos Benavides, porque digamos que él ha tenido el espíritu de conversar. El gobierno no lo tiene. No lo tiene. Por ejemplo, Hagámoslo en la reforma a la Los salud, convoco a eso, no hagámoslo escuchó en a el los Congreso. pacientes, no escuchó a las sociedades médicas. En el tema laboral, no escuchó a las pequeñas y a las microempresas. Le parece que todo aquel que esté en contra automáticamente lo descalifica, lo llama neoliberal, lo acusa de ser esclavista, a la oposición nos llama fascistas. Es decir, si alguien no permite el diálogo, es Gustavo Petro, pero además es simpático porque nos ponen sobre la mesa un acuerdo nacional. El único acuerdo que quiere Petro es el acuerdo de adhesión. Si él solo entiende que nos toca ir a apoyarlo, pues no va a haber acuerdo. Acuerdo se genera cuando hay concesiones del gobierno y probablemente concesiones nuestras. a eso lo Pero convoco. construir, termino con esta frase, para construir una mejor propuesta. ¿Qué ha pasado ahora? La reforma laboral, la reforma a la salud son dañinas. Haremos lo que sea necesario dentro de la ley y la democracia para evitarlas. Ese es nuestro Oiga, trabajo. oiga, Hay doctor otra Chacón, posibilidad, una hagamos un pregunta, acuerdo una dentro del pregunta Congreso. Hagámoslo. de lo que está planteando el senador Benavides. Lo hemos hecho. Digamos, más allá de si el gobierno nacional dialoga o no dialoga, o acepta o no acepta los argumentos de los sectores implicados en estas reformas sociales, el senador Benavides habla de la posibilidad de un diálogo en el Congreso para mejorar eso. Ustedes, como partido independiente, ¿cómo lo ven? ¿Sí le jalarían a eso o no? ¿O cómo lo ven? Ay, yo sin el ánimo de irrespetar a otros compañeros que han tenido ponencia o liderazgo en proyectos, me parece que los proyectos requieren timonel especialmente de los coordinadores ponentes. Nosotros hemos estado con grandes diferencias con el Centro Democrático, con el Pacto Histórico en el tema de la jurisdicción agraria. Y sin embargo,
logramos consensos, así no les gustara. Entonces, pero requiere que quienes los tengan los, perdónenme la palabra, los cojones de enfrentarse al gobierno, porque es que ellos no son los que deciden después de que radican, son los congresistas, y empezar a concertar temas. Si parece algo malo, hay que quitarlo, y así lo hicimos. Y lo podemos hacer, y lo podemos hacer. Ahora, pero ha faltado mucho liderazgo, no ministerial. Nosotros hicimos la agraria y le dijimos a los ministros, usted no puede ir Fuimos a dialogar ponentes juntos con la senador doctora Chacón. Paloma, y usted siéntense allá, porque somos los congresistas, y nos sentamos, cambio, estaba yo, estaba el doctor Benavides, y nosotros, ustedes no dialoguen, nosotros somos quienes concertamos, vimos las cosas malas, ahorita acabamos de ver la de Bianca, la de las aerolíneas, la de LATAM, que decimos que abusan a la gente, y logramos quitar los puntos que considerábamos podían afectar la economía, que lo proponía el doctor Miguel, lo proponía el Centro Democrático, alertas válidas económicas, y logramos sacar los beneficios de la gente. Somos capaces. El problema aquí es que yo creo que la injerencia que en ocasiones tiene indebida, como en este caso particular, del gobierno, haciendo pensar que somos empleados de él, hacen que personas como yo, que en ocasiones le he ayudado en temas sociales, pues terminé replegándome porque yo soy congresista, defiendo la institucionalidad. Pero déjeme permitir para cerrar este tema, porque no quiero que quede en el aire, y es, uno, claro que podemos llegar a acuerdos, por supuesto, porque hemos querido hacer además una posición, insisto, propositiva. Siempre a una crítica, siempre hay una propuesta. Pero el punto central aquí es que también hay dos modelos de país. Cuando Gustavo Petro persigue al sector productivo, y nosotros consideramos que ese no es el camino, tenemos todo el derecho a evitar que lo destruya. Cuando consideramos que la reforma tributaria genera una carga y nos vuelve poco competitivos a nivel mundial, y eso destruye la inversión, cosa que el tiempo nos ha dado la razón, pero tenemos que hacerlo. Estamos en una bonanza económica. Entonces no es verdad, la inversión ha caído y está en 15% del Producto Interno Bruto cuando estaba en 28%. Bajado la inflación. Lo único que se mantiene, no, pero una cosa rápida, lo único que se mantiene es el consumo y se mantiene por una bonanza cafetera que no tiene que ver con ustedes. Unas remesas que no tienen que ver con ustedes y con la mafia de la economía ilegal y el narcotráfico, que ustedes sí lo han incrementado. Bueno, o el gobierno, usted no tiene nada que ver ahí. Estos minutos se nos fueron volando. Teníamos entre el tintero otros temas también para hablar con estos tres senadores, pero se nos fue volando total y absolutamente este programa, primero video podcast de Sin Rodeos. Así que, bueno, ya vieron ustedes las posiciones de los partidos de gobierno, de los partidos de oposición y de los partidos independientes. Y nada, el debate está servido para todos los ciudadanos. Senador Benavides, doctor Miguel, doctor Chacón, muchas gracias por acompañar esta presencia. Y a ustedes, un saludo y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Sin Rodeos, con Juan Francisco Balbuena.